Bienvenidos a este canal, amiga de fe. Mi nombre es Flor. Gracias por estar aquí en otro día más de lectura bíblica. Estamos haciendo un plan de un año en orden cronológico. Para las personas que se encuentran aquí por primera vez, les doy la bienvenida. Espero que se queden aquí y que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún día de esta lectura diaria. El día de hoy vamos a estar leyendo en el libro de Números. Vamos a continuar nuestra lectura en este libro. Estaremos leyendo los capítulos 29 al capítulo 32. Así que recuerden tener sus Biblias ya listas para que me puedan seguir en la lectura. Pero como siempre, si no tienen una Biblia, no se preocupen, me pueden seguir aquí en la pantalla. Entonces vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar con nuestra lectura. Señor, te damos las gracias por este día, te damos las gracias por esta oportunidad de estar aquí, de poder leer tu palabra, Señor. Pido, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de este tiempo tan bonito, como dije, de poder leer tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiando nuestros corazones, guiando nuestras mentes, Señor, animándonos, Señor. Y te pido que estas palabras, Señor, puedan producir un cambio en nuestras vidas y que también las podamos poner en práctica. Te pedimos que te quedes con nosotros durante este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo 29, la fiesta de las trompetas. El día primero del mes séptimo tendrán ustedes una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo y anunciarán el día con toque de trompetas. Como holocausto de olor agradable al Señor ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados, además del holocausto de cada mes y del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Esta será una ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. Ofrendas del día del perdón. El día 10 del mismo mes séptimo también tendrán ustedes reunión santa. Dedicarán ese día al ayuno y no harán ninguna clase de trabajo. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado que se ofrece el día del perdón y del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. Ofrendas durante la fiesta de las enramadas. El día 15 del mes séptimo tendrán ustedes reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Durante 7 días celebrarán fiesta en honor del Señor. El primer día ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El segundo día se ofrecerán 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El tercer día se ofrecerán 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día 4 se ofrecerán 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día 5 se ofrecerán 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto.
Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día sexto se ofrecerán 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día séptimo se ofrecerán 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día octavo lo celebrarán con una reunión solemne y no harán ese día ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino por el becerro, el carnero y los corderos como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. Estos son los sacrificios que deben ofrecer al Señor en fechas determinadas, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, ya sea como holocaustos u ofrendas de cereales y de vino o como sacrificios de reconciliación. Y Moisés comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado. Capítulo 30. Normas sobre las promesas. Moisés dijo a los jefes de las tribus israelitas: el Señor ha ordenado que cuando una persona le haga una promesa o se comprometa formalmente con juramento, deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya prometido. Cuando una mujer joven que aún depende de su padre haga una promesa al Señor o se comprometa a algo, si su padre, al enterarse de su promesa o compromiso, no le dice nada en contra, estará obligada a cumplir su promesa o compromiso. Pero si su padre, al enterarse, no lo aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir su promesa o compromiso. Puesto que su padre no lo aprueba, el Señor no le exigirá que lo cumpla. Cuando se trate de una mujer que haya hecho promesas al Señor o haya tomado un compromiso a la ligera, y que luego se case, si su marido al enterarse no le dice nada en contra, estará obligada a cumplir sus promesas y sus compromisos. Pero si su marido al enterarse no los aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir sus promesas y sus compromisos tomados a la ligera. El Señor no le exigirá que los cumpla. Si la que hace una promesa es viuda o divorciada, está obligada a cumplir todos los compromisos que contraiga. Cuando una mujer casada haga una promesa o se comprometa a algo con juramento estando en casa de su marido, si su marido al enterarse no le dice nada en contra ni desaprueba lo que hace, ella estará obligada a cumplir sus promesas y compromisos. Pero si su marido al enterarse los anula, ya no estará obligada a cumplirlos, puesto que el marido se los anuló. El Señor no le exigirá que los cumpla. El marido puede confirmar o anular cualquier promesa o juramento que haga su mujer y que la obligue a ayunar. Si él no le dice nada en contra y así pasa uno y otro día, con su silencio confirma todas las promesas o compromisos que ella haya tomado. Si los anula un tiempo después de enterarse, entonces él se hace responsable del incumplimiento de la mujer. Estas son las leyes que el Señor dio a Moisés sobre las relaciones entre el hombre y su mujer y entre el padre y su hija, cuando ésta es joven y aún depende de su padre. Capítulo 31. Destrucción de Madián. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: véngate de los madianitas en nombre de los israelitas, y después de eso morirás. Moisés dijo entonces al pueblo: ármense algunos de ustedes para la guerra y ataquen a Madián para vengarse de ellos en nombre del Señor. Cada tribu debe enviar 1000 hombres a la guerra. Así pues, de los ejércitos de cada tribu se escogieron 1000 hombres, 12,000 en total, armados para la guerra. Moisés los envió a la batalla en compañía de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien llevaba los objetos sagrados y las trompetas para dar la orden de ataque.
Y pelearon contra los madianitas y los mataron a todos, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Mataron a Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, es decir, los 5 reyes madianitas, y también a Balaam, hijo de Beor. Los israelitas se llevaron prisioneras a las mujeres madianitas y a sus hijos pequeños, y les quitaron los animales, el ganado y los objetos de valor. Además de eso, quemaron todas sus ciudades y campamentos, y todo lo que les quitaron, tanto personas como animales, se los llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y al pueblo de Israel, los cuales estaban acampados en la llanura de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes del pueblo salieron a recibirlos fuera del campamento, pero Moisés se enojó con los jefes que estaban al frente de 1000 y de 100 soldados que venían de la batalla, y les dijo: ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Precisamente fueron ellas las que, cuando el caso de Balaam, llevaron a los israelitas a rebelarse contra el Señor y adorar a Baal peor. Por eso el Señor castigó con una plaga a su pueblo. Maten ahora mismo a todos los niños varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes. A las muchachas vírgenes déjenlas con vida y quédense con ellas. Y todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, quédense fuera del campamento durante 7 días. Tanto ustedes como los prisioneros deben purificarse al tercero y al séptimo día. Purifiquen también toda la ropa y todos los objetos de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar dijo a todos los soldados que habían estado en la batalla: esta es una ley que el Señor le dio a Moisés. Los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, en una palabra, todo lo que resista al fuego, deberán purificarlos, poniéndolos en el fuego y lavándolos con el agua de purificación. Las cosas que no resistan al fuego deberán purificarlas solo con agua. El séptimo día deberán lavar su ropa y quedarán puros. Después podrán entrar en el campamento. Repartición del botín. El Señor le dijo a Moisés: con la ayuda del sacerdote Eleazar y de los jefes de familia del pueblo, haz la cuenta de la gente y de los animales quitados a los madianitas. Divídelos en 2 partes iguales y distribuye una parte entre los que fueron a pelear y la otra entre el resto del pueblo. Recoge además una parte para mí de lo que les toque a los soldados, tanto de la gente como de los bueyes, asnos y ovejas. Tomarás uno de cada 500 y se lo darás al sacerdote Eleazar como contribución para mí. De la mitad correspondiente al resto de los israelitas, tanto de la gente como de los bueyes, asnos y ovejas, o sea, de todos los animales, tomarás uno de cada 50 y se lo darás a los levitas encargados del servicio de mi santuario. Moisés y Eleazar lo hicieron tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Todo lo que se le quitó al enemigo, sin contar lo que los soldados recogieron por su parte, fueron 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 asnos y 32,000 muchachas vírgenes. Por lo tanto, la mitad que les tocó a los soldados fueron 337,500 ovejas, de las que se dieron 675 como contribución para el Señor. De los 36,000 bueyes se dieron 62,000 como contribución para el Señor. De los 30,500 asnos se dieron 61 como contribución para el Señor, y de las 16,000 muchachas se dieron 32 como contribución para el Señor. Moisés entregó la contribución para el Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. La otra mitad, que era la parte que le tocaba al resto de los israelitas y que Moisés había separado de la parte que les tocó a los soldados, fue exactamente la misma, o sea, 337,500 ovejas, 36,000 bueyes,
30,500 asnos y 16,000 muchachas. De esta mitad Moisés sacó uno de cada 50, lo mismo de personas que de animales, y se lo dio a los levitas que servían en el santuario del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces los jefes que habían estado al frente de 1,000 y de 100 soldados fueron a ver a Moisés y le dijeron: nosotros, tus servidores, hemos hecho la cuenta de los soldados que teníamos a nuestro cargo, y no falta ninguno. Aquí traemos los objetos de oro que cada uno encontró: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y otros adornos para ofrecérselos al Señor, como rescate por nosotros mismos. Moisés y Eleazar recibieron de ellos todas las joyas de oro. El oro que ofrecieron como contribución los jefes al mando de 1,000 y de 100 soldados pesó más de 184 kilos, pues cada soldado había traído algo de lo que se le había quitado al enemigo. Así pues Moisés y Eleazar recibieron de los jefes el oro que habían traído y lo llevaron a la tienda del encuentro para que el Señor se acordara de los israelitas. Capítulo 32. Las tribus de Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Las tribus de Rubén y Gad tenían muchísimo ganado. Cuando vieron que los territorios de Jazer y de Galad eran muy buenos para la cría de ganado, fueron a ver a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes del pueblo y les dijeron: miren, las regiones de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, que el Señor ha conquistado para el pueblo de Israel, son tierras de pasto para el ganado, y lo que tenemos nosotros, tus servidores, es precisamente ganado. Si te parece bien, danos ese territorio a nosotros, y no nos hagas pasar el río Jordán. Pero Moisés le respondió: ¿quieren ustedes quedarse aquí mientras sus compatriotas van a la guerra? ¿Por qué quieren desanimar a los israelitas para que no pasen al país que el Señor les ha dado? Eso mismo fue lo que hicieron los padres de ustedes, cuando los envié desde Cades Barnea a explorar esa región. Llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron la región, y después desanimaron a los israelitas para que no entraran en el país que el Señor les había dado. Por eso el Señor se enojó aquel día y juró que las personas que habían salido de Egipto y que tenían de 20 años para arriba no verían la tierra que solemnemente había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, porque no lo siguieron con fidelidad. Solo Caleb, hijo de Jefón el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, siguieron fielmente al Señor. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo andar por el desierto durante 40 años, hasta que no quedó con vida ni uno solo de los que habían ofendido con sus malas acciones. Y ahora ustedes, hijos de padres pecadores, quieren seguir el ejemplo de sus padres para provocar otra vez la ira del Señor contra Israel. Si ustedes no quieren seguir al Señor, Él hará que los israelitas se queden más tiempo en el desierto, y ustedes tendrán la culpa de que ellos sean destruidos. Entonces se acercaron a Moisés y le dijeron: lo que queremos es construir aquí corrales para nuestras ovejas y vacas y ciudades para nuestras familias. Después nosotros mismos nos armaremos a toda prisa e iremos al frente de los demás israelitas hasta que los llevemos a su territorio. Entre tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades, seguras y a salvo de los que viven en esta región. No volveremos a nuestras casas mientras todos los israelitas no hayan tomado posesión de su propia tierra. Como lo que va a ser nuestro territorio está de este lado al oriente del río Jordán, no reclamaremos tierras del otro lado del Jordán ni más allá. Y Moisés le respondió: pues si cumplen su palabra y se arman para combatir a las órdenes del Señor, si todos ustedes cruzan armados el río Jordán bajo las órdenes del Señor y se quedan allí hasta que el Señor expulse a todos sus enemigos y haya conquistado el país, entonces podrán volver, pues quedarán libres de su obligación para con el Señor y para con Israel. Esta tierra será propiedad de ustedes con la aprobación del Señor. Pero si no lo hacen así, sepan que cometen un pecado contra el Señor y que algún día les llegará el castigo por ese pecado. Construyan pues ciudades para sus familias y corrales para sus ovejas, pero cumplan su palabra. Los descendientes de Gad y de Rubén le contestaron: estos servidores tuyos harán lo que les has mandado.
Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños con el ganado y todos nuestros animales se quedarán aquí, en las ciudades de Galaad, y nosotros, tus servidores, nos armaremos e iremos a la guerra bajo las órdenes del Señor, tal como tú no nos lo has mandado. Entonces Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar, a Josué y a los jefes de familia de las diversas tribus de Israel. Si todos los hombres de las tribus de Gad y de Rubén cruzan con ustedes el Jordán armados para pelear bajo las órdenes del Señor hasta que ustedes conquisten el país, entonces ustedes les darán a ellos el país de Galaad como territorio propio. Pero si no pasan armados, entonces les tocará un territorio entre ustedes en el país de Canaán. Los descendientes de Gad y Rubén respondieron: haremos lo que el Señor ha ordenado a estos servidores tuyos. Pasaremos armados al país de Canaán, obedeciendo al Señor, pero nos quedaremos con el territorio al oriente del Jordán como nuestra propiedad. Y así a las tribus de Gad y Rubén y a la media tribu de Manasés, Moisés les dio los territorios de Sehón, rey amorreo, y de Og, rey de Basán, con las ciudades que les pertenecían y los campos que las rodeaban. Los de la tribu de Gad reconstruyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jogbea, Bet Nimra y Betarán, y las fortificaron e hicieron corrales para sus ovejas. Los de la tribu de Rubén reconstruyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal, Meón y Sibma, cambiando el nombre a algunas de ellas y poniendo su propio nombre a las que reconstruyeron. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, invadieron la región de Galaad y se apoderaron de ella, expulsando a los amorreos que había allí. Entonces Moisés asignó a los descendientes de Maquir la región de Galaad, y ellos se establecieron allí. Jair, descendiente de Manasés, se apoderó de unos campamentos de los amorreos y les puso el nombre de Avot Jair. El grupo de Nova se apoderó de Kenat y de los pueblos que dependían de ella, y le puso su propio nombre, Nova. Y bueno, aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado, que Dios los bendiga y espero verlos el día de mañana para otro día más de lectura bíblica.